Los problemas ambientales de El Salvador están bastante delimitados, aunque no sus soluciones. La contaminación de prácticamente la totalidad del agua dulce que fluye por los ríos del país es un problema grave que afecta a la salud de la población de forma evidente. Sin embargo, poco o nada se hace para paliar esta situación. Por ejemplo, no se aprueba una ley que prohíba la minería metálica, una práctica extractiva que contaminaría aún más las aguas del país. Otra manifestación de la crisis ambiental del país, y en este caso del planeta, es el impacto que ya sufrimos a consecuencia del cambio climático. Las tormentas cada vez son más frecuentes y virulentas, nos afectan más en la medida que se ha construido de forma desordenada y además se ha deforestado el territorio. Esa realidad no es exclusiva de El Salvador. El planeta se degrada de forma evidente, afectando a la vida de miles de millones de personas, sin que el vital debate sobre un cambio de modelo de desarrollo trascienda a los verdaderos tomadores de decisión. Esta mañana queremos hablar de ese tema y conversaremos sobre los impactos medioambientales en la vida humana, desde la visión de la juventud, a partir de estas tres problemáticas presentes en El Salvador. Por un lado, la escasez del agua, la minería metálica y la vulnerabilidad al cambio climático. Esta mañana conversaremos con Gregorio Villanueva, de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Gregorio Villanueva es estudiante de la Universidad de El Salvador y desde 2003 es activista ambiental. Ha participado en numerosos talleres, entre los que destacan la Escuela de Formación Ambiental de San Salvador, talleres de implementación de herramienta Cristal para formular planes comunitarios de adaptabilidad al cambio climático y un curso en gestión de riesgos urbanos, cambio climático y derechos humanos. En 2007 participó en un intercambio con jóvenes estudiantes canadienses, promotores de la Organización Desarrollo y Paz de Canadá, en temáticas ambientales. En 2008 representó a El Salvador en el cuarto Foro Mesoamericano de los Pueblos en Nicaragua. Y en 2011 fue parte del 7º Diálogo Interamericano del Agua, realizado en Medellín, Colombia. Actualmente se desempeña como técnico en gestión ecológica de riesgos urbanos para la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Mauricio Zamora es fundador de Ecovec Green, una red de activistas que trabajan por la ecología, la liberación animal, la salud humana y la equidad social, promoviendo un activismo de acción directa en cada extracto social. Desde 2009 encabeza la iniciativa Circos sin Animales y recientemente presentó una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa para prohibir el uso de animales en espectáculos públicos. Con ambos queremos conocer la perspectiva de los jóvenes frente a la crisis ambiental del país, su opinión ante la falta de una ley que proteja el agua, así como una que prohíba la minería metálica. También abordaremos el tema de la vulnerabilidad ante el cambio climático y las soluciones que propone este sector de la población. Lo haremos, como ya es costumbre, cada mañana, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es viernes 26 de julio de 2013. Les agradecemos por estar finalizando esta semana con nosotros, muy pendientes de este espacio de entrevista. Desde este momento están abiertas nuestras redes sociales para participar de esta discusión a través de Facebook en francamente.tvx y a través de Twitter en @francamentetvx. Además, queremos saludar a todos aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv. Esta mañana queremos abordar un tema importante para el país, que es el tema de la vulnerabilidad frente al cambio climático, también conocer problemáticas como la ley de agua, conocer también temas como los impactos que tiene la minería metálica sobre el cuidado del recurso hídrico. Son temas importantes que queremos abordar desde diferentes perspectivas y esta mañana lo queremos conocer desde la visión de los jóvenes que son activistas al interior de esta problemática. Hoy nos acompaña en el set Gregorio Villanueva. Él es técnico de gestión ecológica de riesgos urbanos y forma parte de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. A él quiero dar la bienvenida esta mañana a Francamente. Bienvenidos. Bueno, gracias por abrir el espacio y por ser también un medio que promueve la participación de jóvenes y la participación de la ciudadanía para debatir estos temas de interés a nivel nacional y, bueno, regional. Gregorio, quiero comentarte también a la audiencia de que también está invitado a este programa Mauricio Zamora. Él es representante de Ecovec Green, pero por razones que desconocemos no ha podido llegar a tiempo a la entrevista, pero bueno, esperamos que si a lo largo de ella puede incorporarse, estará también compartiendo contigo en esta discusión.
Bueno, la idea es también que podamos abordar, ¿no?, algunos temas que son importantes en esta materia, en materia de ecológica, en materia medioambiental. Hablamos específicamente del tema de la escasez del recurso hídrico, del agua. Sabemos que se está discutiendo ahora en la Asamblea Legislativa una ley de agua, pero lleva más de 7 años de discusión. ¿Vos cómo estás viendo esta discusión que se está en la Asamblea? Porque se ha demorado tanto y en vez de avanzar, lo que hace es retroceder. ¿Cómo lo ves? Creo que la Asamblea es el espacio no ideal para la aprobación de este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, constitucionalmente, y porque hay una gama de requerimientos constitucionales que hacen eso, se tiene que desarrollar ahí, ¿verdad? Creo que una de las cosas con las que se entran, bueno, es claro que ahí en la Asamblea hay dos bandos, ¿verdad? Los bandos que están a favor de que el recurso, el bien común, que en este caso es el agua, que al final se convierte en un derecho para la gente, para la población, sea por una parte apropiado para la gente, pero otra parte como una mercancía. Ahí se ve bien los dos bandos que digamos que defienden esta idea, y que a partir de ello se tropieza, ¿verdad? Porque hay un grupo que quiere que se apruebe una ley, y por otra parte hay otro grupo que también quiere que se apruebe una ley, pero con una visión más mercantilista del recurso. Y ahí es donde parte la discusión, y es claro, bueno, por los intereses económicos que el recurso implica, ¿verdad? Que implica que así como muchas de las cosas en el mundo, muchas de los recursos naturales en el mundo se ven como una mercancía, en el caso del agua aquí en el país también se mira como un objeto para mercantilizar, para desarrollar dinero, para llamar transnacionales, para poder vender ese recurso y expropiarlo de la población, y que la población tenga que pagar por ese servicio, que tenga que pagar por obtener el recurso. ¿Por qué decís que se viene pensando en el agua como una mercancía? Específicamente, ¿en qué cosas podemos ver eso de forma evidente? Bueno, para la producción el modelo de desarrollo actual necesita agua para poder producir, para poder mantener su vitalidad, pero también por otra parte porque al final es una demanda ciudadana, y esto se convierte en objeto de mercancía, y es por ende que las empresas, y tanto nacionales como transnacionales, ven esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te digo que es vital elemento para que se mueva el mercado, ¿verdad? Vemos el tema de la Coca-Cola, ¿verdad? Que la Coca-Cola anda en lugares secando pozos, secando cuencas, secando ríos, secando nacimientos de agua, como por ejemplo lo ha hecho en Soyapango, lo ha hecho en Quesaltepeque. Bueno, ahora está en Quesaltepeque queriendo instalar una, queriendo en Nejapa poner otra. Y así vemos cómo ese claro ejemplo se convierte en una situación donde el agua pasa a ser una mercancía, ya no pasa a ser objeto de apropiación social de la gente. ¿Vos cómo crees que una ley, la aprobación de una ley, que ya hemos dicho está demorada en la Asamblea Legislativa, vendría a contribuir para que no sea vista como una mercancía y más bien sea pensada como un derecho? ¿Crees que con una ley es suficiente para que eso se garantice como derecho? Bueno, digamos que la ley sienta las bases. Yo creo que posterior a eso se necesita hacer toda una serie de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel local, que puedan generar todos esos mecanismos para la regulación del agua, ¿verdad? Y cuando digo de la regulación del agua, no solamente en el tema de abastecimiento, ¿verdad? O el líquido que fluye por los conductos, sino que va más allá, ¿verdad? Tiene que ver con la cuenca, tiene que ver en la forma que las comunidades tratan el agua, en que las empresas tratan el agua, en que las empresas contaminan o las empresas usan el líquido. Tiene que ver con una serie de cosas. La ley sienta las bases, pero posterior a eso tiene que crearse políticas públicas, por ejemplo una política hídrica a nivel nacional, ordenanzas municipales o microrregionales que tengan que ver con la protección de la cuenca, con la no deforestación, incluso con el tema de gestión de riesgos, incluso con el tema de adaptabilidad al cambio climático, que al final es una serie de elementos, ¿verdad?, que se vienen a concatenar, ¿verdad? Es decir, como digo, la ley es una base, ya tendría que
que crearse una visión más sustentable del recurso ya, y trascender de esa visión de que el agua llega por el chorro, sino que verlo más como el tema de la cuenca y todo eso. ¿Puedes explicarnos eso? Porque vos has trabajado desde la Unidad Ecológica Salvadoreña en estos temas. ¿Cómo poder ver más bien el agua como un problema de cuenca, un problema comunitario y no simplemente como esa agua que cae del chorro? Es decir, está afectando también la vida de una comunidad completa. ¿Cuál es la visión que debe darse del uso del agua en ese? Una visión integral, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que, por ejemplo, en tal municipio hay escasez de agua, pero se tiene que ver más bien el qué pasa para que haya esa escasez de agua. Si esa escasez implica que en la parte alta de la cuenca, que es otro municipio, podríamos decir, o es el mismo municipio, hay actividades productivas que producen esa escasez, ¿verdad? Si hay minería, si hay algún tipo de producción, si hay contaminación, si hay deforestación, qué tipo de actividades suceden en la cuenca que generan esos problemas, ¿ya? Por eso es importante la visión de cuenca, y es importante que cuando hablamos del agua, cuando hablamos del derecho humano al agua, no es solo obtener un líquido, beberlo y ya, ¿verdad? Sino que es toda una cuestión que tiene que ver con el territorio, con las actividades productivas y en qué medida también la población se mete a pelear por eso, se apropia de ese recurso. ¿A quién está afectando hoy en día, Gregorio, el hecho que no existe una ley general de agua? Porque ha dicho, bueno, al no existirla se sigue pensando el agua como mercancía. ¿A quiénes afecta que se siga pensando el agua como mercancía específicamente? Bueno, afecta a las comunidades marginales, en primer lugar, a las comunidades pobres, a las comunidades que han sido víctimas de las actividades productivas históricas en el país, ¿verdad? Las comunidades que por una u otra razón han estado invadidas por empresas que les han contaminado sus acuíferos, que les han estropeado los proyectos de agua, que les han privatizado los proyectos de agua. A ese tipo de comunidades, ya por ejemplo, vemos comunidades que viven cerca de ríos y todo eso, pero y que se inunden y todo eso, son comunidades que también salen afectadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha tenido un manejo integral de las cuencas, porque no se ha ordenado el territorio, porque no se ha visto el desarrollo a nivel local desde una visión de cuenca, sino que se ha visto más un desarrollo productivo y económico, y se obvia este tema ambiental y por ende el tema de la cuenca. Perfecto. Sabes que yo estaba leyendo recientemente un artículo en el que ahí decía que había un proverbio chino que decía que nunca se aprecia el valor del agua hasta que el pozo está seco. ¿Será que en El Salvador algunos de los tomadores de decisión y estos que se están resistiendo a aprobar una ley de agua no lo hacen porque no está afectando a ellos el tema de la escasez? Por eso te preguntaba a quiénes afecta, porque no afecta a todos por igual el hecho que no exista, que tengamos una escasez de agua, agua contaminada en altos niveles. ¿Crees que no reaccionan porque no está afectando a ellos directamente ese problema del agua? Bueno, no a lo mejor sí, ¿verdad? Pero primero, los tomadores de decisiones que no tienen esa visión de ver el recurso como algo social, parte de que es un negocio, ¿ya? Es decir, quienes los financian, quienes les promueven sus campañas y todo eso, ahí hay que partir de eso. Es decir, si el que te da la plata te dice, mira, apoya porque esto sea favorable a mí, es decir, ahí es donde parte esa idea, ¿verdad? Puede ser también de que porque ellos no tengan el problema, ¿ya? Pero principalmente es porque hay intereses económicos por medio que hacen que esta gente, que en este caso los diputados de algunos partidos políticos en la asamblea, entropiecen la discusión, ¿verdad? Y la aprobación pronta del instrumento legal. Lo que sí entonces es que el agua se ha convertido en un mecanismo de negociación entre un partido político y sus financiadores. Exactamente. Por ejemplo, el asocio público-privado permite o da, digamos, que la cancha, por decirlo así, para que el agua pueda ser un recurso a mercantilizar, ¿ya? Y ese tipo de cosas es las que se ven dentro de ese tipo de negociaciones, cuando prueban acuerdos, decretos y todo eso, que vienen a beneficiar a ciertos grupos de poder. Sin embargo, el agua quedó por fuera de los asocios público-privados. Pues tengo entendido de que está dentro de las negociaciones, ¿ya? O dentro de lo que va, ¿verdad? Y
que de una u otra forma, con todos esos tratados, viene también a afectar más que todo en el tema de extracción y todo eso hídrico. Perfecto. Gregorio, tengo que ir a un primer corte. Vamos a seguir hablando sobre los impactos que tiene también en las comunidades el hecho de no existir una ley que regule ese recurso. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Gregorio Villanueva. Él es técnico en gestión ecológica de riesgos urbanos y trabaja en la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Esta mañana conversamos sobre los principales problemas medioambientales en el país. Hablamos sobre la escasez del recurso hídrico y la importancia de una ley de agua, los impactos de la minería metálica y también la vulnerabilidad al cambio climático. Hablábamos, Gregorio, antes de ir a la pausa, tú incorporabas un elemento importante, el tema de los asocios públicos-privados. Me gustaría que puedas tratar de definir un poco más por qué el hecho de incorporar el agua dentro de un mecanismo de asocio público-privado vendría a seguir contribuyendo a esa lógica de ver el agua no como un derecho, sino como una mercancía. ¿Por qué lo decías? Bueno, porque permite la libertad de que puedan venir a instalarse empresas, ¿verdad? Que permita, así como de una u otra forma hay mecanismos que les permite poder venir a extraer agua para producir y todo eso, siempre con un discurso de conservación ambiental a veces, ¿verdad? Y lo vemos claro a veces cuando dicen, bueno, vamos a proteger árboles o bosques o vamos a ir a sembrar arbolitos y todo ese tipo. Las empresas siempre tienen un discurso y últimamente han generado un discurso más, digamos, de verse como actores que están contribuyendo a la protección ambiental, pero trasfondo de eso hay una serie de cosas ya que tienen que ver con, bueno, el dejar a la gente a largo plazo sin los recursos hídricos, sin los recursos naturales, de generar escenarios críticos para la población, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de escenarios críticos, es decir, más vulnerables, más contaminados, con menos calidad de vida con respecto a las condiciones ambientales. Hay una serie de cosas, de trampas a veces, que esos tipos de tratados tienen ya, y que tal vez no los dejan explícito, pero dentro de todo su desarrollo legal, bueno, ahí están, ¿verdad?, esos mecanismos que permiten a veces fácilmente a que las empresas puedan instalarse y de una u otra forma expropiar recursos naturales. Ahora, ¿vos crees que eso viene dado por todas las empresas o hablamos de determinadas empresas? El hecho de que todas están teniendo impactos negativos con el medio ambiente. ¿Crees que ya es inherente a la empresa tener impactos sobre el medio ambiente o habrá unas que otras que sí podrían tener algún tipo de políticas que vienen a contener esos impactos? ¿Cómo lo ves? Desde mi percepción, yo creo que el modelo de desarrollo capitalista, por ende, es destrucción ambiental, por ende es generador de desigualdades, así como también de destrucción ambiental. Sí, y toda producción capitalista conlleva eso, independientemente que sea una microempresa o una mediana empresa. ¿ya? De acuerdo. Siempre hay un impacto ambiental sobre el territorio, sobre los recursos naturales, y siempre genera una desigualdad a quien beneficia de esa obtención de recursos naturales y esa desapropiación, por decirlo así. Yo sí considero de que las empresas en sí son destructoras del medio ambiente, es decir, debe de existir un modelo que vaya más allá de acumular capital y todo eso, es decir, un modelo que sea un poco más sustentable, que sea más social, que sea más colectivo, es decir, yo no estoy hablando ahorita de empresas colectivas porque sería otro tema a desarrollar, pero también considero que en la medida de que la producción se vuelva colectiva y local y de una u otra forma, digamos, amigable con el medio ambiente, los impactos podrían ser menores ya. Tendría bueno estudiar casos sobre ese tipo de actividades. Lo que sí queda claro entonces es que desde tu visión el modelo de desarrollo actual sí está totalmente riñe con la armonía con la naturaleza, el medio ambiente. Eso es claro. Sí, y no es una cuestión que pasa ahorita o ha pasado en los últimos 30 años ya, sino que es una cuestión histórica y lo vemos desde el modelo agroexportador, el modelo de industrialización, cómo ha venido generando impactos y cómo ahora se materializan esos impactos ambientales. Perfecto. Hay un tema importante y es respecto al agua.
el nivel de contaminación que se tiene y en muchos casos derivada justamente de algunas irresponsabilidades que se tienen por parte de algunas empresas que no sé, drenan algún tipo de material o algún tipo de contaminante dentro de las aguas, dentro de los ríos. Por ejemplo, se tienen datos que entre 2006 y 2009 la calidad buena del agua pasó del 17% al 0% en el país. Es decir, en ese marco, esa situación en la cual tenemos agua en situación contaminada en su mayoría, ¿qué se debe hacer según tu visión, Gregorio? ¿Qué es lo que debe realizar el Estado, qué debe hacer las empresas, qué debe hacer la sociedad para poder combatir específicamente el tema de la contaminación del agua? Bueno, en primer lugar, el contar con una ley, eso es una ley de aguas que te regule esas actividades. Lo segundo es más los mecanismos de aprobación a los proyectos de desarrollo, los proyectos productivos en el país, también tendrían que estar más rígidos, por decirlo así, es decir, no permitir tan fácilmente que las empresas puedan desarrollar sus actividades sin tener una clara visión de cómo poder reducir los impactos ya. Y lo otro tiene que también que ver que con los daños ya hechos se instalen o se materialicen o se lleguen a la realidad los tribunales ambientales, ya una cuestión que ha sido aprobada últimamente en la ley de medio ambiente y que deberían de ponerse a funcionar ya, ¿verdad? Para que las empresas puedan pagar daños ambientales que han hecho, por ejemplo, como el caso de la geotérmica en Usulután, ya, o por ejemplo el caso de la gente que salió contaminada por plomo. Perfecto. Es importante el tema que hablas de los tribunales medioambientales, porque es la justicia específicamente en ese tipo de impactos que podrían tener las empresas. ¿Crees que, si bien estamos en un modelo que vos has dicho de desarrollo que riñe con la armonía con el medio ambiente y el cuidado, el hecho de que ellos puedan tener una compensación con esos temas sería suficiente para poder amortiguar estos impactos que se tienen en el medio ambiente? Creo que sería una parte fundamental, ¿verdad? Por cuestiones de dignidad a la población y todo eso, que se paguen esos daños ambientales, pero creo que también debería de ser algo que el Estado debería de retomar como una lección aprendida o una cuestión para no volverla a realizar, es decir, ver a partir de ese caso que no sucedan más casos por el estilo, ¿verdad? Y bueno, y cuando decimos que la SAP Miller o la Coca-Cola se está instalando en Nejapa, estamos reproduciendo casos así, estamos el Estado está volviendo a cometer errores y todo eso, cuando vemos que empresas como la Coca-Cola se quieren volver a instalar, ¿verdad? Y quieren volver a utilizar los recursos naturales en este caso el agua, para producir, ¿verdad? Ese tipo de casos yo creo que es necesario retomarlo ya, y tomar esas lecciones para no volverlas a cometer ya. ¿Crees que el Estado está siendo permisivo con las empresas para esa instalación arbitraria de sus operaciones que finalmente terminan afectando el medio ambiente? ¿No hay una regulación hoy de eso? Yo creo que siempre se continúa ya, lastimosamente en periodos anteriores se han aprobado leyes y se han firmado acuerdos que ya están, ¿verdad? Y que vienen y que fácilmente permiten a las empresas ya. Yo creo que se ha vuelto un poco más desde la ciudadanía el no permitir, ¿verdad? Pero eso todavía es un proceso en construcción, en que la gente defienda su medio ambiente, pero creo que ha habido un avance en que hay ya grupos manifestándose porque no destruyen su entorno natural. Claro, pero eso desde la sociedad civil, desde el Estado sigue siendo flexible con esos temas, ¿crees vos? Yo creo que sí, sigue siendo flexible ya. Como digo, hay acuerdos que ya se firmaron ya y eso les facilita a las empresas que puedan hacer sus cosas, ¿ya? Sí, instalar sus empresas y todo eso. Claro. Quisiera que comenzáramos a hablar de los impactos que tiene ya en la salud de las personas el hecho de que tengamos un problema de escasez de contaminación del agua, y de la escasez específicamente porque ya se ha señalado el tema del estrés hídrico, ¿verdad? La cantidad de agua disponible por persona, por habitante en el país. No sé si desde la UNES se han hecho estudios o se tienen discusiones sobre cuáles son los impactos en la salud de las personas del hecho de que no exista la garantía necesaria de la cuota de agua por habitante. Bueno, el nivel de desnutrición aumenta, es decir, población con menos calidad de agua ya. Eso viene a aumentar el nivel de desnutrición, los focos de contaminación aumentan los focos de contaminación, es decir, hay más enfermedades, hay más epidemias ya.
viene también con el tema de la calidad de vida. La gente se vuelve más anímica, es decir, si no tenés el recurso necesario, por ende tu salud se afecta, es decir, tenés menos energía, tu nivel nutritivo baja, hay más generación de contaminación, el tema del tratamiento de las aguas residuales es más complejo, ya se vuelve también un elemento que permite fácilmente la propagación de enfermedades. Claro, entonces tiene definitivamente impactos importantes, ¿no?, en la vida de la población. Y esto viene a aumentar la vulnerabilidad, una vulnerabilidad de tipo físico y relacionado a lo ambiental, pero que generalmente impacta a las poblaciones más pobres. A la gente que no tiene las condiciones necesarias para poder tanto obtener un líquido más o menos de calidad, pero también para acceder a la salud. Para el tratamiento. Excelente, Gregorio. Yo tengo que ir a un nuevo corte y al volver quiero que hablemos de dos temas que también tienen repercusiones en el agua. Por un lado, el desordenamiento territorial y otro también el impacto de la minería metálica. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y queremos recordarles que las redes sociales están abiertas para su participación a través de Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. También estamos transmitiendo esta entrevista en vivo a través de la web en www.tvx.com.sv. Gregorio, hablábamos ya de los impactos que tiene en la salud de la población. Hablemos ahora de otros temas que también están impactando en el uso del agua. El ordenamiento territorial es importante. Hay aprobado una ley, pero al parecer no se está aplicando porque la otra vez teníamos algunas invitadas que hablábamos también del tema de vulnerabilidad y decían que un problema es que se está construyendo sin ningún tipo de consideración en cualquier parte, justo en las bases de algunas montañas, de algunos lugares que son vulnerables para la población y que están en definitiva afectando el medio ambiente. ¿Vos cómo ves el hecho de que se esté construyendo, que se otorguen permisos a constructoras sin tener en cuenta los impactos medioambientales? ¿Está teniendo esto realmente impacto en las comunidades, específicamente con el agua? Sí, sí, cuando vemos que se construye en la parte alta, por ejemplo, hablando del área metropolitana, si vemos que en las zonas de recarga hídrica, como el volcán de San Salvador, como la cordillera del Bálsamo, como el Cerro San Jacinto, vemos que se está construyendo, se están realizando actividades, ya sean extractivas o de contaminación o de fabricación de productos, vienen a generar impactos en la cuenca, porque alteran el ecosistema, vienen a deforestar, por ende es más difícil que el agua se permeabilice y que la cuenca se pueda sostener o sustentar en el ciclo hidrológico que naturalmente necesita el espacio desarrollar. Pero por otra parte también viene a afectar en materia de vulnerabilidad, como lo has mencionado, es decir, la parte baja de que generalmente es donde vive la población más pobre, paradójicamente y contradictoriamente, también viene a ser afectada. Es decir, hay un problema doble que tiene que ver con el tema de deteriorar la cuenca y la disponibilidad de agua a futuro, pero también por otra parte a generar escenarios más críticos para riesgo de desastres. Muy bien. ¿Sabes? Es importante quizás tener en cuenta que ahora uno de los temas que está atrasando la discusión de esta ley es la conformación de este CONAGUA, del Consejo Nacional del Agua, porque sectores de la derecha política en el país han señalado la necesidad también de incorporar actores del sector privado dentro de la conformación de este ente. ¿Vos cómo ves el hecho que tenga participación dentro de, como un ente contralor del recurso hídrico, el sector privado, en base a todo lo que ha venido comentándonos en la entrevista? Bueno, el que tenga que ver ahí es por un claro interés, es decir, siempre que la empresa privada quiera estar dentro de una discusión o un espacio donde hay algo que debatir es por un interés. Por ejemplo, con el tema de la ley de protección civil, ellos formaron parte quedó en la ley que ellos iban a ser parte del Sistema Nacional de Protección Civil, pero eso porque tiene que ver con intereses de construcción, con intereses de financiamiento y un montón de cosas, ¿verdad? Eso siempre hay un interés de las empresas en formar parte de estos espacios donde se discuten cosas a nivel y donde se tratan cosas a nivel de país y a nivel de recursos y bienes para la sociedad. Por ende, en el tema de agua
ellos quieren estar ahí para ver en qué medida, qué cosas pueden ellos agarrar, ¿verdad? Es decir, o cómo ellos pueden fácilmente decidir sobre cuál es el futuro del bien, en este caso del agua, en este recurso del agua. Se argumenta que en realidad lo que se quiere también es promover la participación de diferentes actores en el país en este recurso. ¿Vos crees que viene de ese lado? Yo creo que viene más del lado, o sea, creo que viene más del lado de los intereses económicos ya. Creo que puede formar parte en la medida de que sea más para regular la producción, pero más que por decidir cómo se debe hacer el tratamiento del recurso o cómo se debe manejar en este caso el agua. Yo creo que va más por el lado de que en qué medida podemos sacar provecho de estas negociaciones, de estas discusiones, y en qué medida las decisiones nos vienen a beneficiar o vienen a beneficiar en este caso a las empresas. ¿No crees que es suficiente garantía el hecho de que exista mayor participación del Estado en la conformación del CONAGUA para proteger ese recurso? Teniendo en cuenta, y te lo voy a dejar así, con lo que discutíamos antes, ¿no? El hecho de que el Estado sigue siendo flexible a la hora de otorgar permisos. Entonces, ¿es suficiente garantía? No creo que sea suficiente garantía. Creo que es más garantía que participe más la población. La población que se organice en función del agua, es decir, los comités de cuenca, los diferentes... las diferentes expresiones locales, ¿verdad? Las juntas de agua, las comisiones de defensa del agua, comités ambientales, es decir, creo que hay mayor garantía que en la medida de la estructura, en este caso del CONAGUA, participa más la población que el Estado, ¿verdad? Porque el Estado al final es una diversidad de actores ya, que responden a diferentes intereses, ¿verdad? Y que según los periodos electorales también pueden cambiar, ya es decir, al final... no tenemos una garantía de que por cuestiones históricas, ¿verdad?, que el Estado asuma mayor responsabilidad, sino que yo creo que en la medida que más gente o más la ciudadanía participe, vemos ese equilibrio, ¿verdad?, en cómo se puede dar tratamiento al recurso. Y sobre la participación de la ciudadanía, ¿vos crees que está totalmente consciente la ciudadanía de la necesidad de involucrarse en este tema, de luchar por el recurso hídrico? Sabemos que en las comunidades sí se está organizando, pero a nivel nacional, a nivel urbano, ¿crees que hace falta mayor conciencia sobre la importancia de defender ese recurso? Sí, yo creo que sí es necesario profundizar más en la sensibilización y en la concientización a la población que el recurso no es un elemento que llega de la cañería, sino que tiene que ver más con todo una cuestión más integral, el espacio, la ciudad, el ecosistema, es decir, una visión más ecosistémica. Pero también creo que es necesario que, acompañado de eso, los procesos educativos en las escuelas, en la comunidad, en el municipio, estén más de cara a fomentar una visión de cuenca. Es decir, porque tenemos la población pienso que a veces tiene una visión muy reduccionista de que el agua llega de la cañería o que la suministran y todo eso, sino que creo que es necesario abundar más en cómo se maneja el tema del agua, que es una cuestión más integral y más amplia. ¿Sí? Muy bien. Tengo que pasar al tema de la minería, Gregorio, y que ya SEICOM ha presentado un estudio en el cual evidencia los índices altos que deja la contaminación de la minería justamente en el agua, porque de hecho la presencia de minerales como el cianuro, el arsénico, entre otros, que terminan contaminándola y siendo perjudiciales para la salud humana. ¿Qué se debe hacer en este caso? No hay una ley de agua, hay una propuesta para prohibir la minería metálica de forma temporal, no permanente. ¿Qué se debe hacer para poder realmente protegerlo también, además con el tema minero? Con el tema de la minería creo que es importante el que se continúe con esta resistencia desde la ciudadanía en primer lugar a que las empresas mineras se instalen, ¿verdad? Pero que también el Estado promueva en este caso la ley, ¿verdad?, que sea aprobada ya, para poder tener, digamos, un soporte legal de cómo prohibir, ¿verdad?, o regular esta actividad ya. Y que por otra parte también con el tema del Cerro Blanco, que es otro punto, otro tema de debate también,
sea también una cuestión de que a nivel regional se discuta ya, porque los impactos de las actividades del Cerro Blanco vienen a repercutir aquí en El Salvador. ¿Sí? Claro. Quizás para ponerlo en contexto, bueno, hablamos de la mina Cerro Blanco, que está justo en frontera guatemalteca con El Salvador, está afectando principalmente uno de nuestros principales afluentes de agua. ¿Cómo poder entender esa situación? Vos entonces lo que nos decís es que no es suficiente que El Salvador avance en materia de prohibición o de cuidado del agua si el resto de países tampoco lo hace, ¿no? Yo creo que es una cuestión más al final a nivel regional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Honduras hay explotación minera, en Guatemala hay, ¿verdad? Creo que el debate de la minería, si bien se debe hacer algo a nivel nacional, pero también tiene que ser una cuestión de que los jefes de Estado se sienten, ¿verdad? Y discutan, ¿verdad? En base a eso, ¿verdad? No sé en realidad cómo está el contexto de los demás países en la región, sí, pero lo que sí considero es que a nivel regional sí se debería de fomentarse el debate y abrir a ese tipo de discusión, ¿verdad? Es decir, en qué medida afecta a los que no hemos o los que no queremos minería, y en qué medida también se pueden hacer los pagos a los daños, ¿verdad? O la responsabilidad de cada estado con respecto a los daños en el país vecino y todo ese tipo de Perfecto. cosas. Gregorio, tengo que ir a un nuevo corte y vamos a ir ya cerrando con esa idea de la minería. Tengo todavía algunas preguntas por hacer. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre el último bloque de la entrevista. Gregorio, hemos hablado de los impactos de la minería metálica en la contaminación del agua. ¿Vos estarías a favor de que se prohíba de forma permanente la extracción minera, este tipo de industria en el país? Sí, sí, como joven estoy a favor de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque de que se prohíba la minería, porque al final es una visión prospectiva. Desde una visión prospectiva, al final viene a afectar a todos, viene a afectar a las generaciones futuras, viene a afectar a la población que históricamente ha sido la despropiada de las oportunidades y de los recursos y de las condiciones de vida que merecemos ya. Por ende, yo creo que no se debería de permitir la producción minera en el país, pero más que eso yo creo que es cuestión de no de ver los recursos, en este caso la minería y como varios otros recursos naturales, como una cuestión mercantil, sino que ver en qué medida se puede apropiar y dejar los recursos que están en la tierra bajo la tierra. ¿Cómo verías el argumento, por ejemplo, de alguien que te dice, si vos estás diciendo que se prohíba la minería en el país, estarías ahuyentando la inversión extranjera? ¿Vos cómo ves ese argumento cuando se dice, bueno, si te opones a esto, entonces estás ahuyentando la inversión extranjera? Primero, ¿a quién le queda la ganancia? ¿Si al pueblo o al que invierte? Primero sería como mi punto a sacar, ¿verdad? Y lo segundo, en qué medida eso me beneficia a futuro, es decir, si eso implica que voy a tener agua contaminada, que estoy en exposición a enfermedades, si quiero ver con salarios bajos y todo eso viene a repercutir en mi futuro y en el futuro de los míos y de la población, fuera de los puntos que yo sacara a debatir, ¿verdad? Es decir, si yo veo que esto no beneficia a la mayoría, entonces ¿por qué permitirlo ya? Perfecto. ¿Cómo ves? Vos habías dicho antes, un ratito antes, que no debería de verse los recursos naturales como una mercancía, deberían dejarse en el lugar en el que deben de estar, ¿no? En la naturaleza. Y pasa que, por ejemplo, El Salvador ahora ya, bueno, fue demandado, ¿no? por Pacific Rim, por el tema de la minería, de la no explotación en esta mina El Dorado en San Isidro. Entonces El Salvador, además de estar perdiendo y tener impactos en las comunidades, tiene también que sacar plata de sus recursos para poder pagar este tipo de demandas. ¿Cómo ves ese tema vos? ¿Cómo lo analizas? Mira, yo creo que es una cuestión de que siempre el sistema trata de buscar las ganancias ya y de violentar más los derechos ya, violentar en este caso los países ricos o las industrias de poder económico, violentar más los derechos de estos países, su soberanía, su futuro, incluso sus derechos humanos.
Y yo creo que es una cuestión que no debería de realizarse, ¿verdad? Pero se está haciendo, ¿verdad? Y está sucediendo. Yo creo que es necesario que reivindiquemos ya y de que promovamos cambios a nivel nacional y todo eso para no volver a repetir este tipo de cosas, es decir, que permitir de que vengan las empresas, se instalen y hagan lo que quieran, ¿ve? Y después se vayan, ¿ve? Y todo ese tipo de cosas. Yo creo que en la medida de que no veamos las cosas como que todo tiene precio, ¿ya? Que todo tiene precio, incluso hasta el humano y la dignidad de la persona. Creo que si promovemos, si el Estado promueve, si la gente llega a ver eso, yo creo que podemos ir a nuevos cambios, ya, nuevas transformaciones en la población. Definitivamente es una tarea de sensibilización que hay que hacer en la población, vos lo has dicho. Y yo quiero que vayamos enfocándolo al tema de la juventud ya en este último tramo de la entrevista, porque además de todo lo que hemos hablado, hay un problema que es evidente, que no es un mito, que es una realidad, que es el tema del cambio climático, que tiene impactos en el país, que tiene impacto tanto en la economía, en la salud y en la vida de las personas. ¿Cómo un joven debería de comenzar ya a actuar con esos temas y abanderar también esta lucha por el tema del cuidado medioambiental? ¿Qué se debe hacer, Gregorio? ¿Cómo vos te incorporás también a esa lucha? ¿Cómo te lográs sensibilizar y decir yo me comprometo y quiero comenzar a trabajar desde este enfoque? Bueno, yo creo que el primer paso es sensibilizándose, organizándose ya, con otros, con otras, ya, para la defensa del medio ambiente, para la defensa del territorio. Y lo otro también la resistencia a ciertas cosas que el mercado ofrece ya, y no caer en el juego de seguir alimentando el mercado, el sistema de consumo, porque esos son los primeros factores que han causado el cambio climático, el modelo de desarrollo que se ha venido desarrollando la redundancia se ha venido gestando en los últimos siglos y en los últimos años ya. Yo creo que es una de las medidas más prácticas que podemos hacer como jóvenes, el resistir a ese tipo de cosas ya. Perfecto. Eso es importante lo que mencionas, porque es decir, El Salvador puede avanzar en ese sentido, pero los países que más están contaminando, por ejemplo, las grandes potencias, se resisten a firmar compromisos por la reducción, por ejemplo, de sus emisiones de gases. Hablamos del tema del protocolo de Kioto. Entonces, ¿cómo poder también hacer esta lucha cuando las grandes potencias, quienes son las que generan mayor contaminación, no se comprometen por hacerlo? Es un cambio a nivel global lo que debe surgir, ¿no? Exactamente, es una cuestión más a nivel global, pero creo que en lo nacional podemos hacerlo en la medida de que promovamos iniciativas más vinculadas a lo local, a la protección ambiental, alternativas al tipo de modelo contaminante, es decir, por ejemplo, el uso de cocinas ahorradoras de leña, el uso de paneles solares, el ver que otras medidas pueden ser menos contaminantes, ¿verdad? Y todo eso, a fin de que podamos desde lo local también reducir cosas, pero también exigir a nuestros gobernantes que en ese tipo de negociaciones vayan con una posición de que se pague por los daños históricos que se ha hecho. ¿Ya? Sí. Quiero que para ir cerrando la entrevista nos puedas dar quizás algunas pistas para pensar en un modelo de desarrollo alternativo, porque ha sido lo que hemos criticado. De fondo está ese modelo de desarrollo que afecta al medio ambiente. ¿Qué otro tipo de modelo podríamos pensar para el mundo, Gregorio, ya para poder plantearlo y ojalá que se pueda seguir discutiendo esto? Bueno, una de las cosas que hasta cierto punto los veo como utópicas, pero en base a las utopías uno también vive, así todo eso y se alimenta, es que se fomente la apropiación social de las cosas ya, principalmente, es decir, este modelo individualista ha centrado los recursos, pero creo que también en la medida de que promovamos el colectivismo, promovamos la apropiación social de las cosas, creo que vamos a ir caminando por un futuro donde todos seamos iguales y todas seamos iguales ya. Pero también por otra parte creo que nos relacionemos más con la naturaleza, que nos desapartemos de todo este modelo globalizador y todo lo moderno ya. O sea, yo no digo que totalmente nos alejemos, ¿verdad? Pero que en la medida de que volvamos a lo básico y veamos a la persona como persona ya,
vamos a ir entendiendo la lógica de quiénes somos y todo eso. Perfecto. Gregorio, yo tengo que cerrar la entrevista y tengo que agradecerte también el tiempo que has tenido para venir acá y bueno, compartirnos también tu visión y las importantes reflexiones. Te agradezco y muchísimas gracias. Profesor. También a ustedes que nos acompañaron durante esta semana, les agradecemos su sintonía y les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y podrán encontrarla también en nuestro canal de YouTube. Sigan en sintonía de Canal TVX. Muchas gracias. Bien. Ahí me hablaron. ¿Qué es?